Romanos 1:16, preparamos una imagen y me gustaría que puedas leerla conmigo, este versículo. Entonces lo vamos a leer juntos. ¿Estás de acuerdo? Amén. Como que todavía les falta a algunos dejar la gloria Shekinah y empezar la parte del mensaje. Amén. Muy bien, ahí vamos. Romanos 1:16 dice así: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Ahí va, tenemos 5, ¿sale? Vamos a hacerlo una vez más, ¿ok? Ya lo practicamos, ya alguna palabra que se te complicaba ya la tienes. Vamos a hacerlo una vez más. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo. Voltea con tu vecino, dile: no me avergüenzo acerca de la buena noticia acerca de Cristo. Voltea con tu otro vecino, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. No fue tan difícil, ¿verdad? Ahora, quiero empezar con este versículo y quiero comentarte que la primera vez que yo vi esta imagen, recuerdo que fue hace varios años, cuando recién fui al Instituto de Cristo para las Naciones. Llegando al instituto, me tocó en el dormitorio estar en un 5º piso, entonces tenías que entrar en el elevador, subir al 5º piso. Y la primera vez que llego a mi dormitorio, salgo del elevador y justo enfrente está un póster. Está este póster que me ayudaron a traducirlo, con este versículo de Romanos: no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación. Y no es tal cual la imagen completa, sino que tenía una leyenda adicional que quiero que podamos leer el día de hoy. Y si me la pueden poner, la leyenda decía: este póster es ilegal en 51 naciones. Naciones restringidas 40, zonas hostiles 11. ¿Tú sabías que lo que acabas de decir podría resultarte con consecuencias graves o severas en ciertas naciones del mundo? ¿Tú lo sabías? Frecuentemente estamos en la sociedad y en un país que tiene ciertas libertades de expresión y de creencia, y a veces es más fácil decir: no me avergüenzo del evangelio de Cristo Jesús. A lo mejor si yo te dijera: pon en tus redes sociales, dirías: no, espérame, ¿verdad? Estamos en la iglesia, aquí sí se vale, pero en redes la gente no sabe que soy cristiano. ¿O qué va a pensar la chica que me gusta? ¿Qué van a pensar mis amigos del trabajo? Y el día de hoy quiero hablarte de un tema que tengo aquí titulado violencia. La violencia que sufre el cuerpo de Cristo en el mundo. ¿Por qué? Porque de cierta manera, en cierto grado, mucho o poco, la iglesia de Cristo está sufriendo violencia constantemente, simplemente por declarar el nombre de Cristo. Simplemente por declarar la buena noticia. ¿Tú sabes cuál es esa buena noticia de la que estamos hablando? No me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo. ¿Cuál es esa buena noticia? El apóstol nos lo dice en Romanos 1 del 4 al 5. Es un poquito antes de lo que acabamos de leer. Romanos 1 del 4 al 5. El apóstol dice: la buena noticia trata de el Hijo de Dios, de su Hijo. En su vida terrenal como hombre, Él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos por medio del Espíritu Santo. ¿Quién es Él? Él es Jesucristo, nuestro Señor. ¿Por medio de quién? De Cristo. Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar a todas las partes, a los gentiles, lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. El evangelio es en pocas palabras, y lo podemos ver 2 o 3 veces más en las cartas de los apóstoles. El evangelio es: Cristo nació de una virgen, vivió como hombre, fue crucificado, murió y resucitó por el poder del Espíritu Santo, está sentado a la diestra del Padre y volverá con nosotros para reinar por la eternidad. Ese es el evangelio, amén. Cualquier otra cosa que te hayan predicado no lo es.
Yo sé que allá afuera hay un evangelio de prosperidad, evangelio de sanidad, evangelio de lo que tú quieras. Pero el evangelio de acuerdo a la Biblia, el evangelio que predicaron los apóstoles y por el cual dieron sus vidas, muchos de ellos, es este. Cristo Jesús, ese nombre tiene tanto poder que ha sido perseguido y ha sido violentado a lo largo de la historia. Cristo Jesús vivió, murió y resucitó. Repite conmigo una vez más. No me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo. Esa es la buena noticia. No estamos diciendo no me avergüenzo de ser cristiano, no me avergüenzo de ir a la iglesia, no me avergüenzo de poner coritos en mi casa. No me avergüenzo de reconocer que Cristo Jesús es mi Salvador. No me avergüenzo de decir que Él vivió una vida como hombre, murió y resucitó por el poder del Espíritu Santo. Y creo que Él va a regresar por su iglesia. Y creo que Él está sentado a la diestra del Padre. Amén. Ahora, te lo repito, creo que esta declaración ha desatado tanta violencia en el mundo a lo largo de la historia. Yo no sé si tú has experimentado violencia por causa y por razón de Cristo, por profesar el nombre de Cristo. Creo que todos lo hemos vivido. A lo mejor en una reunión familiar, cuando tú sacas el nombre de Cristo, los demás dicen, sí, pero no vamos a ponernos fanáticos en ese tema, ¿verdad? Mejor hablemos de otras cosas. A lo mejor en el trabajo, ¿verdad? Tú pones tus alabanzas y la gente, no pongas esas cosas, mejor otras cosas o no pongas nada. Y así a veces vivimos violencia, una violencia que podría ser pasiva, una violencia que podría parecer mínima, pero que constantemente está como gotera en nuestras vidas, intimidándonos y llevándonos a quedarnos callados respecto al nombre de Cristo. Te decía en este póster, decía, esta declaración es ilegal en 51 naciones. Y la verdad es que las naciones van cambiando y se unen, se dividen, se conquistan. Pero en ese entonces 51 naciones, 40 naciones en las cuales está restringido el nombre de Cristo y 11 naciones en las cuales es ilegal, es violento, es hostil cuando tú mencionas el nombre de Cristo. Y yo recuerdo hace unos años cuando llegué al instituto, vas un poco verde, un poco falta de experiencia, pero vas conociendo gente y escuchando testimonios y te das cuenta que el mundo es muy real allá afuera y a lo mejor vivimos en una sociedad, en una ciudad que tenemos muchos privilegios, que tenemos muchas libertades para expresar nuestra fe, pero hay gente que no lo tiene tanto. De hecho, ahorita que estaba el grupo de alabanza, no sé si tú lo sabías, pero tenemos gente de Perú, de Cuba, de Brasil, ¿verdad? Y yo no sé cómo es la situación en sus países, pero va cambiando de país en país. Y entonces recuerdo y tengo amistades que he conocido a lo largo de mi vida, que son de países donde la violencia en contra de Cristo es muy grande. Hace unos años conocí una amistad en un congreso, un pastor de Afganistán, y por motivos de seguridad no podemos ser amigos en Facebook. Por motivos de seguridad no podemos hablar por medio de ciertas aplicaciones de mensajería porque podrían filtrarse los mensajes dentro del gobierno. Es ese tipo de nivel en el cual está restringido el evangelio. Y él me decía, estando en un congreso en los Estados Unidos, decía, lo que más me gusta de estar en estos congresos es la libertad con la que podemos adorar. Y dice, ¿cómo? ¿Tú no vas a la iglesia y adoras? Y decía, no se puede, no hay iglesia. Nos reunimos así como para compartir ciertas cositas y te enseño algo de la Biblia y nos separamos. Él decía, no, es inconcebible en Afganistán, en la región en la que él vive, que alguien ponga una alabanza y le suba en la radio en su casa. Yo en mi casa pongo la alabanza que quiero y si el vecino se enoja, le subes un poquito más, ¿no? Y, bueno, pero él decía, eso no existe. Allá si alguien te escucha adorar alabanzas a Dios, a Jesucristo, es motivo de que te apedreen, es motivo de palo. O sea, agarran palos y literalmente te dan como si fueras piñata. Él decía, no se puede. Y de hecho las autoridades lo permiten. Si una autoridad dice, ¿por qué lo están violentando? Es que es cristiano. Ok, hagan lo que quieran hacer con él. La autoridad no está ahí para defenderlo. Lo que él decía es, cuando queremos adorar, cuando en tu corazón dices, quiero cantar esta canción y quiero agradecerle a Dios, quiero exaltar su nombre, lo que hacemos es que nos reunimos 2 o 3 personas, nos subimos en un carro, manejamos, salimos de la ciudad y en la carretera ponemos el sonido a todo volumen y adoramos, cantamos, exaltamos el nombre de Cristo, lloramos, somos ministrados y después de 15, 20 minutos damos la vuelta y regresamos a la ciudad, bajamos el volumen y pretendemos que eso nunca pasó.
porque no podemos hablar del nombre de Cristo en público, es difícil. Tengo otro amigo de Pakistán, una situación similar. Tiene una estación de radio en su ciudad y ha sufrido ya 3 ataques de bomba su estación de radio. Han atacado su estación porque es la única estación cristiana que hay en la ciudad. Y es un testimonio porque él dice, aunque nos han atacado, hemos visto la mano de Dios. Porque empezaron como una estación análoga, con equipo análogo, una estación, le llaman regional, nada más de la ciudad. Y los atacan. Y Dios provee, y en vez de ser una estación análoga, se convirtieron en una estación digital. Dios proveyó recursos, gente que dijo, yo les siembro otra vez para que se levanten. Y al poco tiempo otra vez, ataque bomba. Y Dios empieza a proveer otra vez, y ya no son una estación digital nada más, sino que ahora alcanzan a 4 o 5 ciudades más de las que alcanzaban antes. Entonces ves la mano de Dios, pero también ves cómo están sufriendo violencia. Ahora, yo creo que aquí nadie hemos sufrido un ataque similar. Nunca hemos tenido temor por nuestra vida, espero, por hablar el nombre de Cristo. ¿Estás de acuerdo? A lo mejor sí dices, prefiero no hablar ahorita de esos temas en la cena familiar, pero no por temor a que tengas una consecuencia tan severa como las que te estoy contando. Pero hay naciones que restringen el evangelio. El nombre de Cristo genera violencia. Es una violencia que está constante, que la hemos visto a lo largo de la historia. Se han levantado hombres, naciones, dirigentes para intentar callar el nombre de Cristo y no lo han logrado. Pero muchos lo han intentado. Y hay un mundo espiritual que constantemente quiere sofocar y callar el nombre de Cristo. Y ven conmigo a Mateo 11, versículo 12. Mateo 11, versículo 12. Porque yo veía en la Biblia y decía, Señor, ¿por qué esta violencia tan persistente? A lo mejor antes era en contra del pueblo de Israel, y el pueblo de Israel también sufre violencia de una manera más específica como nación, porque son un pueblo escogido por Dios. Pero ¿por qué el nombre de Cristo? Y venía Mateo 11:12 y dice así: Jesús está hablando con la multitud, con los discípulos de Juan el Bautista, y les dice esto: desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar, desde esos días hasta ahora que Jesús está hablando con ellos, el reino del cielo ha venido avanzado con fuerza y gente violenta lo está atacando. Si buscamos el punto donde se originó todo, es ahí. Cuando Juan el Bautista empieza a decir, arrepiéntanse porque viene el reino de Dios. Y empieza a haber una violencia en contra del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Ahora, mientras yo leía este versículo, tenía rato que no me encontraba con un versículo que tuviera tantas interpretaciones en su traducción. Y te los quiero compartir porque no quiero que te lleves que esta es la única interpretación de este versículo. Hay varias, hoy nos vamos a enfocar en una, pero vale la pena a veces, como acervo cultural, saber que hay partes de la Biblia que tienen mucha riqueza de dónde sacarle. Ahora, la primera interpretación es la parte de la hermenéutica. Y la hermenéutica nos dice que el contexto es rey. ¿Qué significa esto? Cuando leemos un versículo de la Biblia no lo puedes sacar de su contexto. No puedes decir, Dios me ama y ya nada más. Hay que entender qué está pasando política, socialmente, en la historia, con quién se está hablando. Si se está hablando a los judíos, a los gentiles, si se está hablando a los discípulos, a los apóstoles, si es por medio del Espíritu. El contexto es rey, ¿me entiendes? Muy bien. Entonces, desde el punto de la hermenéutica, buscando el contexto es rey, lo que está sucediendo en esta historia es que los discípulos y la multitud se están acercando a Cristo con sed, con pasión, mientras Él está hablando y trayendo verdad. Y entonces Jesús utiliza esta analogía para hacerles entender cómo está avanzando el reino de Dios. Y les dice, el reino de Dios está avanzando con fuerza, así como ustedes están presionando para estar aquí conmigo y se están empujando y acercando porque quieren saber de qué estoy hablando, ¿verdad? Y solo los valientes lo arrebatan, solo los violentos lo arrebatan. ¿Y qué es eso? Bueno, los más salvajes de ustedes, los más violentos, los que estén más dispuestos a quitarse a todos para estar al frente, son los que van a escuchar la palabra. Esa es una manera de interpretar esta escritura. Otra manera de interpretar la escritura es donde dice, muchos de ustedes se están acercando a Jesús,
violentamente, quieren estar cerca, está avanzando el reino de los cielos, pero hay gente violenta que no se los va a permitir. Hay gente que se los va a negar, les va a decir: no te acerques a Él, no hables, no escuches lo que Él tiene que decir. Esta es otra interpretación. Una interpretación más que quiero que es la que podamos usar el día de hoy, es que Jesús está hablando de manera espiritual, cuando Él dice: el reino de Dios está avanzando con fuerza. Viene avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. Estamos hablando de que es un reino espiritual. En tiempos pasados, en años pasados, si tú has estudiado algo de historia, de geografía, las naciones peleaban por tener más terreno. Iban a la guerra, conquistaban, colonizaban, y ya la nación tenía en mente qué otro terreno iba a conquistar, qué otro terreno iba a recuperar. Pero constantemente las naciones estaban peleando por expandir su territorio, su imperio. Y en ese contexto podemos ver que el reino de Dios se está estableciendo en la tierra, pero al mismo tiempo se está expandiendo, está creciendo, primero por Judea, y empieza a avanzar, ¿verdad? Cada vez más y más y más. ¿Vas conmigo ahí? Y dice: y gente violenta lo está atacando. Y esta es una violencia espiritual también, una violencia en la cual el mundo de las tinieblas espiritualmente está intentando impedir el avance del reino de los cielos, específicamente el nombre de Cristo. Mira, al enemigo no le preocupa mucho cuántas iglesias se abren esta semana, no le preocupa mucho cuántos pastores se nombran esta semana. Lo que le preocupa es si el nombre de Cristo va a ser enseñado por esas iglesias y por esos pastores. No le importa si vas a todas las actividades de tu iglesia, le importa si estás aprendiendo más acerca del nombre de Cristo. No le importa si tú dices ser un buen cristiano, le importa si estás reflejando el carácter de Cristo, porque entonces estás expandiendo el reino de los cielos. Y de la misma manera hay fuerzas espirituales que se están oponiendo a avanzar, se están oponiendo a que crezca el reino de los cielos. Isaías 9 del 5 al 7, no lo vamos a leer, pero el profeta dice acerca de Jesús, ¿verdad? Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y será el imperio sobre sus hombros. Y al final dice: y lo dilatado de su imperio no tendrá fin, y la paz no tendrá fin. Pero no es algo que es inmediato. Si ya fuera inmediato, estaríamos en absoluta paz, en completa paz. ¿Estás de acuerdo? Pero es algo que se está expandiendo, y creemos que cuando Cristo regrese por su iglesia y reine, habrá paz. Habrá un gobierno absoluto y total por parte de Cristo Jesús. Pero qué interesante, ¿verdad? No es algo que estamos nada más peleando contra la gente que nos está violentando, nos está ofendiendo. No es algo personal entre tú y ellos. Tienes que saber que es algo espiritual. Es algo que no empezó ayer o antier, o por culpa de las redes sociales, o por la culpa de un movimiento humanista. Es algo que Jesús mismo lo dice. Desde que Juan el Bautista dijo: el reino de Dios se está acercando, empezó a haber una lucha espiritual en contra de ese reino, y el día de hoy todavía existe. Ahora, la violencia espiritual se refleja en violencia terrenal. Así como Jesús oró: Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad en la tierra como es en el cielo. Son dos lugares distintos, uno es en la eternidad, otro es aquí en nuestra línea del tiempo. Pero dice: hágase tu voluntad, como es espiritualmente, también sea en nosotros carnalmente. De la misma manera, la violencia que experimentamos refleja la violencia que está sucediendo en un mundo espiritual. No es que tus padres estén contra ti, o tus jefes estén contra ti, o tus amigos estén contra ti personalmente, sino que es una violencia, un desprecio espiritual por el nombre y el reinado de Cristo. Ven conmigo a Juan 16, versos 32 al 33. Juan 16, versos 32 al 33. Y Jesús le dice esto a sus discípulos: se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando ustedes serán dispersados, cada uno se irá por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y esto nos deja algo claro: Jesús no necesita de ti ni de mí para poder estar seguro. No tienes que defenderlo en tus pláticas, no tienes que ponerte a pelear con tus amigos respecto a tu teología o quién es Cristo. Simplemente tenemos que hablar de Cristo.
No es necesario que lo defiendas, no es necesario que defiendas por qué hizo, por qué no hizo, porque dice, el Padre está conmigo. Y el Padre es más que suficiente para Jesús. Continúa diciendo el verso 33, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán ¿qué? Pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Hay unas traducciones que dicen en el mundo tendrán aflicción, otras traducciones dicen en el mundo experimentarán violencia, pero tengan buen ánimo, que se alegre su corazón porque Jesús ya venció al mundo. Y este versículo podemos ver la vida como si fuera una película que ya fue grabada, y tú sabes que en el final reinaremos con Cristo, en el final va a haber paz, en el final va a haber libertad, y toda lengua y toda nación va a reconocer que Jesús es Señor y Salvador. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero no podemos vivir aquí todavía, estamos por ahí la mitad de la historia, en el desarrollo de la historia, y aquí hay violencia. Aquí no puedes decir, no, un día vamos a estar bien allá. Sí, un día vamos a estar bien allá, pero ¿qué hacemos el día de hoy? Que estamos experimentando pruebas, tribulaciones, tristezas. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Vamos a decirlo juntos una vez más, ¿estás de acuerdo? Romanos 1:16, dilo conmigo, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. Muy bien. Entonces Jesús le dice a sus discípulos, yo voy a estar bien, no me tienen que defender, pero sepan que va a haber pruebas, sepan que va a haber tribulaciones, sepan que va a haber violencia, porque ya hablamos de eso desde que estaba Juan el Bautista. Pero confíen porque yo he vencido al mundo. No importa lo que pases el día de hoy, ten los ojos puestos en Cristo, autor y consumador de nuestra fe, y tienes que saber que todo va a resolver bien. La palabra dice que todas las cosas trabajan para bien para todos aquellos que tienen a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. No dice todas las cosas trabajan para bien para los que van a la iglesia o para los que hacen cosas buenas. La condición es para todos los que tienen a Jesús como su Señor y Salvador. Sin embargo, vivimos en una sociedad donde pasivamente, te lo decía, hemos sido coercidos. Coercer, ¿qué es esta palabra? Es reprimir o persuadir a alguien a hacer algo en contra de su voluntad por miedo de la intimidación, la fuerza o la violencia. Hemos sido coercidos en la sociedad en la que vivimos, en la cual la gente nos dice, no hables tanto de Cristo, podemos hablar de otras cosas. Podemos hablar de lo que tú quieras, ¿verdad? A veces me sorprende los días lunes que tú checas las redes sociales, ¿verdad? Y te enteras que Juanito se fue de fiesta, ¿verdad? Que el compañero de trabajo invitó a la secretaria a salir, y no tienen miedo de compartir esas cosas. Y hacen cosas humillantes, cosas denigrantes, y muchas personas lo comparten. ¿Y qué crees? Le dan like. Wow, me sorprende. Alguien pone que se gastó sus ahorros en babosadas. Wow, ¿verdad? Y qué difícil es a veces para mí ver las redes inundadas de noticias que muchas veces son innecesarias, son inútiles, son tan momentáneas. Lo comentaba en otros servicios, pero a veces te enteras que tal artista ya se divorció de su esposa y le encontraron unas fotos con tal otra artista, ¿verdad? Y la gente de la iglesia comparte el artículo y pone aquí para ver las fotos. ¿Qué óvole con estos hermanos? O pone cosas así como que perdió la América, pero ódienme más, ¿verdad, Chucho? Y ponen cosas que tú dices, sí, pero no veo tanta consistencia de gente que diga, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Cuándo ves eso en las redes sociales? Es raro. Puedes ver cosas bien extrañas. De hecho, no lo tengo aquí en mis notas, pero recuerdo haber leído un estudio hace unos años que encontraba que para la sociedad, para los hombres, es más fácil hablar de su vida íntima privada, de sus preferencias y sus fetiches, antes que hablar
de sus finanzas. Es simplemente un estudio que encontraba esta curiosidad. En un ambiente laboral, en un ambiente de amistades, es más fácil que tú hables de qué pasó el fin de semana y cómo pasó y cuántas veces y con quién, a que hables de tus finanzas. Si tú le preguntas a tu amigo, oye, ¿cuánto ganas? ¿Qué pasó? Eso es privado. Invítame a un café y luego hablamos de eso. Pero si tú le preguntas otras cosas raras, te comparten detalles que no pediste. Pero todavía más, es más incómodo para las personas hablar de su fe y específicamente del nombre de Cristo. Tú puedes preguntarle a alguien, ¿en qué crees? Soy cristiano. Y hasta ahí queda la conversación, ¿verdad? Es lo más que te puedo decir. Y nos sentimos ya intimidados, nos sentimos un poquito de ¿qué irán a decir? Pero con otras cosas que son denigrantes y humillantes, a veces ni molesta tanto a las personas el hablarlas en público, el compartirlas en sus redes sociales. Y luego dices, ¿cómo se les ocurrió poner eso? Y después lo borran y después piden perdón, pero el error ya está ahí. Ahora quiero compartirte diferentes niveles de violencia que podemos vivir como cristianos. Y hace unos años me encontraba con un cartel que era un violentómetro desarrollado por el Instituto Politécnico Nacional. Hace 4 o 5 años que nació Leo. Él nace en los Estados Unidos y tenemos que ir a la Embajada de México a sacar sus papeles, su pasaporte, su acta de nacimiento y hacer trámites para que pueda viajar y ser un ciudadano mexicano también. Entonces, dentro de este contexto, hay que ir a la embajada, y la embajada es una extensión de México. Aunque está en otro país, tú llegas y está la señora que vende el atole y los tamales afuera porque es México, es parte de México y la dejan hacerlo, y llegas y es el ambiente de México, ¿verdad? Donde está el personal trabajando, pero ahorita te atiendo, no hay sistema, déjame echar mi torta, están platicando entre ellos, se siente que estás en Tierra Santa, que estás en México. Y recuerdo que hace 5 años llegamos, nos sentamos y en lo que esperamos a que alguien se coma su tamal, está esta pancarta grande, porque en la embajada no solamente vas a hacer trámites de actas de nacimiento, sino que hay apoyo a los ciudadanos, a los paisanos, se ayuda con medicamentos, se ayuda con relaciones de trabajadores y patrones, y hay también un área donde ayudan a la gente que está sufriendo violencia en sus familias, en sus relaciones. Entonces está esta pancarta gigante casi en la entrada del violentómetro. Hace 5 años la vi con Leo y luego con Adi, y ahora con Lizzie la volví a ver, y este último año que la vi me llamó un poco más la atención, ¿no? Dije, Jackie me dice, ¿qué estás viendo? Y yo, nada, no me violentes. Pero me llamaba la atención y le decía, Jackie, siento que Dios me está hablando a través de esta pancarta. Y en verdad, mientras la leía, veía a través del entendimiento que el Espíritu me daba, el decir, ok, no es solo una violencia en familia, es una violencia que como creyentes muchas veces estamos viviendo por parte de la sociedad. Y quiero que te la quiero compartir, aunque es una gráfica que está más enfocada en la vida matrimonial y relacional. Hay ciertos temas que son más sexuales en la gráfica. Viene los niveles de violencia de menos a más, así como cuando tú pides tus tacos con salsa y te dicen de la que pica menos o la que pica más, así viene presentada esta gráfica. Y viene así, y mientras la leemos, quiero que pienses qué clase de violencia has experimentado por ser cristiano en tu vida personal. Empieza con bromas hirientes, bromas como, sí, el aleluya, ahí viene. Pareciera que no es nada, pero eso es violencia. Chantajear, mentir, engañar cuando te enteras que organizaron una fiesta familiar y no te invitaron porque tú eres cristiano. Ignorar o hacer la ley del hielo. Hay padres que le han dicho a sus hijos, si tú cambias de religión, estás muerto para mí, no me hables. Y se lo aplican, la ley del hielo. Y el hijo se casa, no van a la boda. El hijo tiene hijos, no van a conocer a los nietos, porque están aplicando violencia en contra del nombre de Cristo. Celar, acechar o stalkear en las redes sociales, esto creo que es relevante para los jóvenes del día de hoy, porque tienen temor, así un temor que les tiembla la manita si tú les dices, publica algo de Cristo en tus redes sociales. ¿Cómo voy a poner algo? Mis amigos están ahí, la persona que me gusta está ahí, ¿qué van a pensar? Como si estuvieran todo el tiempo viendo qué pones tú para juzgarte, ¿verdad? Pero es tanta la violencia que se vive en ese sentido,
que dices, ¿cómo voy a poner yo algo? ¿Qué va a pensar mi patrón? ¿Qué va a pensar mi tío, verdad? Seguimos avanzando. Culpabilizar, descalificar, ridiculizar, humillar en público, intimidar o amenazar. Hay familias donde el esposo le dice a la esposa, tú no vas a la iglesia porque si vas a la iglesia no te doy para el gasto. Si tú vas a la iglesia, tú te las arreglas sola, pues hay que tus amigos de la iglesia te ayuden. Y esa es una violencia que se ve. Continúa en controlar o prohibir. Hay familias y hay historias, conocemos historias de gente que empieza a venir a la iglesia y el esposo, el papá, el tío les dice, ¿saben qué? Aquí no van a hacer eso. Si ustedes van a la iglesia, les cambio las chapas y ya no vuelven a entrar. Controlar o prohibir. Destruir artículos personales. Hay historias, igual conocemos, de gente que les han roto su Biblia, de 5, de 10 años, Biblia subrayada, tu Biblia personal, y alguien en su ira, alguien en su enojo, en su desagrado por el nombre de Cristo, la Biblia. Te decía que de repente está en carácter sexual esta gráfica, entonces vamos a ignorar algunas. Pero golpear, pellizcar, empujar, jalonear. A lo mejor en tu grupo de amigos te abusan y te golpean. A ver, aleluya, pon la otra mejilla. A ver si es cierto que te dejas y te pegan y te pegan y te pegan. Y tú quieres ser como Cristo, pero estás sufriendo violencia. Cachetear, patear, encerrar, aislar. Ya no te dejan salir con tus amigos, ya no puedes ir a ningún lado. ¿Por qué? Porque ellos son los cristianos. Ya no puedes ver a la vecina porque la vecina es quien te estaba predicando y ahora tienes prohibido ver a la vecina. Extorsión, el decir, si tú haces o tú predicas el nombre de Cristo, va a haber consecuencias severas, y si te atreves va a haber una consecuencia y ya lo sabes. Amenazar con objetos o con armas, difundir contenido íntimo sin consentimiento por medios digitales. Y esto pasa en el sentido en el cual hay gente que dice, yo conozco tu pasado, yo tengo fotos tuyas cuando estabas hasta atrás, yo conozco cuando tú robabas, yo tengo evidencia de cuando hiciste esto en la empresa, y si sigues hablando de Cristo, lo voy a difundir. Y es violencia que estás sufriendo. Hay gente que dice, yo sé cómo eras antes con tu esposa, yo sé que le engañabas, y mira, si sigue siendo así, si ya no quieres salir con nosotros, si crees que vas a cambiar, voy a difundir información para quemarte. Es violencia. Amenazar de muerte, nos podemos brincar un par aquí, pero puede llegar a mutilar o a asesinar. Te decía, hay naciones donde son hostiles respecto al evangelio y es perfectamente aceptable para ellos mutilar o asesinar a los creyentes. Hay naciones donde les cortan la lengua para que no hablen. Hay naciones donde la mano te la trituran simplemente para que dejes de hablar el nombre de Cristo. Entonces, yo no sé tú, pero creo que todos hemos sufrido un poco de violencia por hablar el nombre de Cristo. ¿Estás de acuerdo? Hemos sido coercidos. Pero ¿qué tenemos que hacer entonces? Porque no quiero que te vayas de aquí asustado y digas, entonces, ¿para qué sigo a Cristo? Todo esto es muy violento, todo esto está muy fuera de control. Pensé que la vida iba a ser más sencilla, y en parte sí, pero en parte, recuerda, no es algo personal, es algo espiritual, es una violencia que constantemente se está ejerciendo como una gotita de agua en contra tuya, en contra mía, en contra del nombre de Cristo, en contra de todos los que hemos decidido seguir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, Jesús nos dice, pongan la otra mejilla, ¿verdad? Si alguien te lastima, pon la otra mejilla. Si alguien te ofende, pon la otra mejilla. Y pareciera que estamos como creyentes indefensos. Pareciera que estamos destinados a sufrir por el nombre de Cristo, y hay una recompensa para los que han sufrido por el nombre de Cristo. Pero algo que la Biblia nos enseña en Efesios 6:2 nos da una respuesta, nos aclara el panorama y nos dice, no todo está tan difícil, no todo es sufrir, porque Efesios 6:12 dice así: pues no luchamos contra enemigos ¿de qué? De carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Tu enemigo no es tu hermano, tu vecino, tu papá, tu mamá, tus hijos, tu tío. El enemigo está en un mundo espiritual. Y te voy a contar un secreto.
en el mundo espiritual podemos ser muy violentos como creyentes tú y yo. No hay límites para la violencia que podemos usar espiritualmente. No hay leyes para la violencia espiritual. ¿Qué es lo que podemos hacer espiritualmente tú y yo? Podemos hablar de Cristo violentamente, en cada oportunidad, en cada circunstancia. Podemos hacer oraciones violentas cada día, cada momento, cada problema. Podemos adorar en todo momento con alabanza, con adoración, y ser violento con tu adoración. Y podemos reflejar a Cristo como el compás moral del mundo en cada oportunidad. Hablemos de Cristo en cada oportunidad, en cada situación, con cada persona. Es una manera de ser violento en el mundo espiritual, no contra tus amigos, porque no se trata de ser cuchillito de palo. Si ya hablaste con alguien, ya sembraste la semilla, deja que crezca. Pero en cada oportunidad, cuando sales a la calle, cuando te encuentras a un amigo, cuando estás en una plática de política, ¿por qué no les dices, déjame hablarte un poco de Cristo? Porque creo que la iglesia, la Biblia nos enseña un poco al respecto de este tema. Y la Biblia es vasta en todos los temas que pueda haber. No sé si te ha pasado que tienes un problema y alguien te dice, hay una aplicación para eso. ¿Te ha pasado? Hay una aplicación para eso. Es que tengo un problema, hay una aplicación para eso. Y creo que es muy similar con la Biblia. Cualquier problema, hay un versículo, hay una aplicación, hay una enseñanza para eso también. Quiero compartirte una historia, un testimonio. El pequeño Johnny tenía 10 años. Y esto es hace 50 años. El pequeño Johnny estaba acostumbrado a caminar de la escuela a su casa todos los días. Y siempre que llegaba, no era raro para él encontrar a su mamá en el teléfono hablando. Él decía, mamá, ya llegué. Su mamá se asomaba de la cocina y le decía, hola, pasa, ya está la comida lista. En ese tiempo los teléfonos eran de cable, como de resortito. Entonces la mamá siempre estaba ahí pegada al teléfono en el resortito. Pero la mamá le decía, ya está lista la comida. Y la mamá en el teléfono todo el día, creyente, estaba hablando de Cristo, orando por personas, ministrando personas, haciendo la obra por medio del teléfono. Un día llega el pequeño Johnny a su casa y fue un poco diferente, porque dice, mamá, ya llegué. Y sale la mamá y le dice, hola, pasa. Pero todavía no estaba la comida. Fue un poco extraño para Johnny. Entonces Johnny va y se sienta y espera que su mamá avance en la llamada, y la mamá está hablando y ministrando a la persona. Le dice, wow, has pasado tiempos difíciles, pero quiero que sepas que Dios está contigo, que Dios puede restaurar tu familia, Dios puede ayudarte a resolver tus finanzas, y aunque estás pasando tiempos difíciles, Él te está abrazando, ¿verdad? Y pasaron horas. Johnny tenía hambre, pero llegó una parte en la que Johnny ya sabía que iba a terminar la llamada, ¿verdad? Muchos conocemos esa parte, cuando alguien te dice, déjame orar por ti. Dices, ya se va a acabar esto, vamos a orar, ya. Agarras tus cosas, te preparas, te sacudes el sueño porque ya vamos a orar. Entonces el pequeño Johnny escucha esto y dice, ya va a terminar. La mamá dice, ok, vamos a orar. ¿Cómo te llamas? El pequeño Johnny dice, ¿cómo que cómo se llama? Lleva hablando con esta persona 4 horas y no sabe cómo se llama. Y sigue la mamá hablando, orando. Señor, te doy gracias por María, por su situación, bendícela, su matrimonio, bendice su situación financiera, que pueda conocerte más. Oro por ella la oración de salvación. Amén. Ok, María, pues me dio mucho gusto conocerte, gusto hablar contigo. Y cuelga. Y Johnny le dice, mamá, ¿con quién estabas hablando? Y dice, pues con María. ¿Y de dónde la conoces? De ningún lado. En realidad me llamó del banco para venderme una línea de crédito. Y le dije, no la necesitamos. Pero le dije, antes de que cuelgues, déjame hablarte de Cristo. Quiero hablarte de Cristo porque Él tiene algo que decirte el día de hoy. Y la mamá de Johnny aprovechaba cada oportunidad para ser violenta en hablar acerca del nombre de Cristo. ¿Cuántas veces tú aprovechas esa oportunidad para hablar de Cristo? Oye, es que tengo problemas en mi salud. Qué difícil, pero déjame hablarte un poco de Cristo, porque estoy seguro que Él te puede sanar como Él me ha sanado. Tengo problemas en mi familia. ¿Quién crees que restauró mi familia también? Cristo. Tengo problemas financieros. ¿Quién crees que es el dueño del oro y de la plata? Cristo. Hablemos de Cristo en cada oportunidad. Seamos sabios, porque no nada más es hablar y gritarlo por todos lados,
pero hablemos de Cristo violentamente. No tengas temor de hablar su nombre, porque en su nombre hay poder. Es el único nombre en el cual hay salvación, dice la palabra. La salvación no viene por la iglesia, no viene por un pastor, no viene por tus obras, no viene por si fuiste una buena o mala persona. La salvación viene por creer y confesar el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que está haciendo el reino de las tinieblas? Evitando que digas el nombre de Cristo Jesús en todos lados. Oremos, hablemos el nombre de Cristo a cada persona violentamente. Hagamos oraciones violentas cada día. Recuerdo un maestro nos decía esto todos los días: ¿ya hiciste tu oración violenta el día de hoy? Porque no es nada más orar por los alimentos y que Dios te dé buenas noches y un buen día. Es agarrar promesas de Dios y orar por tu familia, orar por los que no han sido alcanzados, orar por tus finanzas, por tu salud, por tus amigos, por gente que tú tienes pendiente, que le dices voy a orar por ti, y no es nada más pues Señor, guarda a Juanito que tiene problemas. Sé violento, arrebata la situación para Juanito. Tal vez en el mundo carnal no puedes hacer mucho, pero en el mundo espiritual puedes ser violento en tus oraciones. Ten por lo menos una oración violenta cada día. Adora en todo momento. Vivimos en un tiempo en el cual podemos escuchar alabanzas 24/7. Tú puedes buscar en internet y puedes encontrar una lista de reproducción de 72 horas de alabanza o más, y lo puedes tener todo el día en tu casa reproduciendo y cambiando la atmósfera. Y si alguien llega a tu casa, que sea expuesto a eso. Tenlo en tu oficina, alabanzas. Respeta el volumen, respeta lo que está sucediendo, pero constantemente. De repente alguien te va a preguntar: oye, ¿qué dice esa canción? Oye, pon esa canción de que Dios es mi sanador. Pon esa canción de que Dios restauró mi familia. Porque constantemente está siendo violento en el ámbito espiritual con la alabanza. Y reflejemos a Cristo como el compás moral del mundo. ¿Sabes? El mundo se ha acostumbrado a ver a la iglesia como el compás moral, y es incorrecto. Porque si hay un tema escandaloso, la sociedad dice: ¿qué es lo que dice la iglesia? Y la iglesia, ¿qué dice normalmente? Yo lo apruebo o yo lo condeno. Pero la iglesia es una entidad. La iglesia, de repente se levanta la iglesia católica y dice: yo lo condeno. Se levanta otra iglesia, otra religión, y dice: yo lo apruebo. Entonces, tristemente, cada tema controversial, cada quien tiene su punto de vista. Sale el sacerdote, sale el papa a dar su opinión respecto a un tema, pero ellos, ¿quiénes son? Jesús es el compás moral de este mundo. Él fue el único que vivió una vida de perfección. Aún Él dijo: ¿por qué me llamas bueno si solo hay uno que es bueno y es el Padre? Y yo hago todo lo que veo al Padre hacer. Él es el único que dijo eso. Yo busco ser como Cristo. Entonces, cuando hay situaciones a tu alrededor, no quieras ser más bueno que Dios dando la solución. Deberías hacer esto, esto es bueno, esto es malo. Lleva a toda persona y refiérelos a Cristo. Si tú ves una situación en la cual alguien tiene un dolor de cabeza muy fuerte, ¿qué le dices? Ve con un doctor. Un doctor va a saber recetarte correctamente, porque yo te podría dar una aspirina. A mi esposa luego le duele la cabeza y le digo: toma agua. A veces es, a veces no es. Pero un doctor sabe exactamente cómo diagnosticarte. Y es lo mismo con Cristo. Cuando alguien tiene una situación, no digas: pues mira, yo creo, yo digo, a mí me pasó. Está bien a veces compartir un poco, pero siempre refiérelos a Cristo. Sé violento en que siempre les digas: conozco a alguien que sabe más y su nombre es Cristo. Amén. Somos la sal y la luz de este mundo. No estamos aquí para acaparar a Cristo Jesús y su nombre dentro de estas paredes. Estamos para compartirlo por todos lados. Que si el taxista te hace la plática, ¿qué crees? Le voy a hablar de Cristo. Que si en el trabajo ya te quieren contar de algo, déjame te cuento que Cristo también tiene algo que decir al respecto. Somos la sal y la luz de este mundo. Y quiero terminar este tiempo llamando a los que somos creyentes, a los que ya hemos creído en el nombre y en el poder de Cristo Jesús. Y a lo mejor te has desanimado, te has lastimado u ofendido, porque en la fe, en tu caminar con Cristo, has experimentado violencia. Y dices: pues venía huyendo de algo y ahora hay violencia espiritual. Pero Jesús dijo: confía, porque yo ya he vencido al mundo. Es solamente un episodio, es solamente una parte de la historia,
pero vamos a llegar a un día en el cual vivir por Cristo y hablar el nombre de Cristo va a valer todo lo que no te avergonzaste. El que dijiste, no me avergüenzo del evangelio de Cristo, no me avergüenzo del mensaje de Cristo Jesús, porque es poder de Dios para salvación. Porque si tú no lo haces, ¿cómo es que la gente va a escuchar este mensaje de salvación? No hay otro nombre dado a los hombres en el cual haya salvación. Hay gente allá afuera vendiendo productos milagrosos, vendiendo cada cosa extraña, y en eso no hay salvación. Y la gente pone su fe en esas cosas porque no han conocido al autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Entonces hablemos de lo eterno, no de lo momentáneo. Hablemos y enfoquémonos y busquemos cada vez más esta violencia espiritual como hijos de Dios. Decir, ya no voy a ser la víctima en esta historia. No voy a dejar que esta violencia que se desató de los tiempos de Juan el Bautista me intimide, sino que voy a hacer algo al respecto. Yo también voy a ser violento como lo fue Cristo, que él oraba, ayunaba, meditaba y pasaba tiempo con el Padre. No seamos las personas que nada más ponemos el cachetito para que nos den otra. Sí, estamos llamados a dar la otra mejilla, pero en tu casa, en tu closet, en tu intimidad, ora, intercede, que Dios alcance a las personas, que alcancen salvación. No hay nada más importante. Nunca nadie te va a agradecer tanto como que les compartas a Cristo y te digan, gracias porque cambiaste mi vida para toda la eternidad. Y seamos como Cristo. Juan 8, 10 al 11, no lo vamos a leer, pero es una historia en la cual llevan una mujer que fue captada en el acto del adulterio delante de Jesús para que la apedreara, porque la ley mandaba que ese tipo de acciones fueran apedreadas. Llegan los fariseos y la gente, y Jesús habla con la mujer y con los fariseos y con la multitud y les dice, ok, pero el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. El que nunca haya violentado, que sea el primero en tomar la justicia. Poco a poco se van yendo todos, hasta que queda la mujer sola con Jesús, y Jesús se levanta y le dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Todos se han ido? Y la mujer le dice, sí, Señor, se han ido. Jesús le dice, ok, yo no te condeno. Sé libre y no peques más. Y ese es el llamado, ese es el ejemplo que tenemos en Cristo para cuando se ejercita violencia contra nosotros. El decir, yo también alguna vez fui violento. No me corresponde lanzar la piedra a la persona, al amigo, al tío que está siendo violento contra mí o contra otros cristianos. Pero sí me corresponde en el ámbito espiritual ser tan violento, tan proactivo, tan intencional para que sea cambiado el entorno, para que sean cambiadas las circunstancias. Justo ahorita estaba leyendo antes de este servicio, el apóstol Pablo era un hombre violento en contra de los cristianos. Nuestro apóstol Pablo, que nos dejó el Nuevo Testamento aquí, era el hombre más violento, era respetado porque era el violento de violentos. Y Dios lo cambia, lo transforma, y ahora lo ves con autoridad, pero arrepentido, diciendo, yo antes los perseguía y los mataba, pero ahora entiendo que Dios los ama y quiero que todos sean alcanzados. Quiero que estas cartas lleguen a todos lados. Quiero que el mensaje de Cristo sea escuchado por cada persona y por cada nación. Así que creo que todos hemos practicado un poco de esto en nuestra vida, y es tiempo de que seamos como Cristo y no condenemos a los demás, sino que reconozcamos que hemos sido perdonados, y ahora nuestra tarea es ser violentos en un ámbito espiritual. Ponte de pie conmigo, vamos a hacer una oración. Y di conmigo una vez más esta frase, Romanos 1:16. ¿Estás listo? Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen.
Señor Jesús, te damos gracias porque nos has sumado a tu familia, porque nos has dado vida eterna simplemente por creer en ti, en tu salvación, porque tu mensaje, tu evangelio es que tú viviste entre nosotros como hombre, moriste y resucitaste por el poder del Espíritu Santo, y creemos el día de hoy que estás sentado a la diestra del Padre en el Espíritu, y que un día volverás con nosotros para reinar por la eternidad en un reino en el cual la paz no tendrá fin, un reino en el cual lo dilatado de tu imperio será completo, será un gobierno total. Pero Señor, mientras eso sucede y experimentamos violencia que se resiste a que tu reino se extienda, decidimos nosotros también ser violentos en el mundo espiritual. No hay nada que nos lo impida, no hay nada que nos diga que no podemos hacerlo. Al contrario, nos das poder y autoridad para poder atar y desatar, para poder declarar tu palabra en nuestra vida, nuestra familia, nuestra situación. Y Señor, el día de hoy, que tu Espíritu nos traiga convicción y una pasión por hablar el nombre de Cristo, una pasión por exaltar el nombre de Cristo, que en cada oportunidad digamos: yo quiero hablar de Cristo en esta situación. Quita el temor y aún el trauma que pudimos haber tenido por ser violentados respecto al nombre de Cristo, pero que sepamos que esto no es personal, sino que es algo espiritual, y el día de hoy tomamos nuestra autoridad y nos levantamos y decidimos continuar con la tarea, que es hablar el nombre de Cristo, en el único en el cual hay salvación, el único nombre en el cual hay sanidad, el único nombre que se ha levantado de los muertos, Señor, en el nombre de Jesús. Y sigue orando mientras ti ministra con este canto, que el Espíritu Santo pueda traerte convicción y aún ideas y estrategias de cómo puedes ser violento en tu experiencia espiritual con Él por medio del Espíritu. Yo declaro el nombre de Jesús sobre cada mente y corazón, porque sé que hay paz en su presencia. Declaro Jesús. Cantemos, iglesia. Yo declaro el nombre de Jesús hasta que se rompa la adicción. Declaro esperanza y libertad. Declaro Jesús. Tu nombre es poder, tu nombre es sana, tu nombre es vida. Rompe cadenas, luz en tinieblas, es llama viva. Proclamemos. Proclamo Jesús desde las montañas y en las calles. Al nombre de Jesús, tinieblas y enemigos caen. Jesús en mi familia, declaro el santo nombre Jesús. Podemos declarar: tu nombre es poder, tu nombre es poder, tu nombre es vida. Rompe luz en tinieblas, es llama viva.